Bueno, listo, ya empecé a grabar. Hoy tenemos que socializar la parte del árbol problema, que es lo que pide que socialicemos. Se puede compartir pantalla. Le había escuchado un audio de WhatsApp que una compañera ya tenía como organizado el mapa del árbol problema, ¿cierto? Pues como tal, como la estructura. La Liliana, estructura. Ajá. Sería como... Para que cuando empecemos a socializar por este medio, de una vez lo vamos a ir compilando acá. Entonces, en el árbol problema ya saben que tenemos que determinar el problema central. Y tenemos que definir las causas, las consecuencias, los efectos. Entonces, tenemos que desde ya ir socializando. Primero, debemos centrarnos en cuál es la problemática ahí, el problema central de ella. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, el problema central dice que qué es lo que está ocurriendo. Uno de los problemas centrales que hay ahí, de que pues a causa del COVID-19, para mí lo que se ha visto más ha sido la deserción escolar, que es lo que yo veo que se ha visto más con la cuestión del COVID-19 referente a la parte educativa. No sé ustedes qué opinen. Yo creería que la otra sería como la desmotivación, porque el cambio de presencial a la virtualidad pues es radical porque nadie ha estado preparado para eso. Entonces sería como una desmotivación también por parte de los alumnos que ya no quieren estudiar. Pero en sí como problema central no le podemos dar... No, yo diría como un factor de riesgo, sería la desmotivación, no como problema central. Pero entonces tenemos que definir primero vamos a definir el problema central. Entonces, pues ahí es donde tenemos que mirar qué vamos a colocar en el problema central. Hay que definirlo primero. Pues no sé, ustedes qué me dirán, qué opinan sobre esa. Deserción escolar. ¿Qué piensan Liliana y Mónica? Sí, es uno de los factores también. Yo estoy buscando en los aportes que he hecho también, porque hay muchos factores, ¿no? También pues el estar ellos, el aislamiento, digamos, estar en casa también es un factor muy importante porque pues también se puede, y además el alto índice de maltrato familiar se ha presentado mucho. Podría también ser, ¿cierto? Ahí ha habido muchos cambios masivos. O sea, que han tenido muchas afectaciones por causa de esta problemática del COVID-19. Por causa de la pandemia. Sí, entonces ya ellos ya no interactúan. Ya todo es virtual, ya no se relacionan. Sí. O sea, ya no hay como no hay, primero que todo el aprendizaje ya no es igual. No es igual. Ya se ha prácticamente ido deteriorando porque ya es como ver, o sea, se vuelve como una mediocridad. Porque ellos pues ya tienen el internet a la mano. Tienen una evaluación y lo tienen ahí con el internet a la mano. Todo lo buscan. Ya. Muchos padres de familia le hacen los trabajos a veces a los hijos, se les mandan a hacer y lo que hacen es presentarlos y ya. Sí. Ya la educación no es la misma. O sea, debido a esta problemática, la educación se ha venido, no es igual, ya no es igual. Reparables. Ya. Entonces, pues, primero miremos a ver qué vamos a colocar ahí en ese eje principal, en el problema.
Pues yo Ok. tengo como aporte, o sea, sería, ¿vamos a hacer uno solo o podríamos, digamos, No, o sea, poner tenemos que hacer el centro para poder del desde ahí centro, desglosar? ajá, ajá, Claro, pero empecemos por cuál es el problema central para poder definir cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos, porque no podemos primero colocar causas cuando no hemos determinado el problema. ujú. Entonces, por eso les digo, ¿qué vamos a colocar de problema central? Mm, no sé qué. Porque causas sí, pues uno las causas del problema central ya se desprenden las causas. Sí. Pues yo Pues diría que como centro sería el cambio de vida, de lo presencial a lo virtual, porque hay parte de todo. Todo ha cambiado desde el momento que empezaron las clases virtuales. por eso, pero entonces el problema central, ¿cómo le colocamos el nombre? Por eso yo decía que si no tocaría colocar lo que yo dije, la deserción escolar, que es lo que más se ha visto en el con Yo la, creo que sí, es un buen tema y tiene mucho de qué hablar. lo que más se ha visto del aprendizaje ahora con el COVID, la parte educativa, es la deserción escolar. La mayoría de los niños que no tienen, no cuentan con las herramientas, viven en vereda, no tienen como un internet, no tienen nada de eso. Entonces, para ellos es más fácil desertar. Entonces, pues yo pensaría que el problema central, el eje principal de todo esto ha sido eso, el problema, la deserción. Porque con respecto a perder el año, hoy en día dan muchas oportunidades para que el niño no lo pierda. Que presentó este trabajo, que vuelve y lo presenta, después que recuperación y vuelve y me les dan chance. O sea, Dan tienen mucho, muchas oportunidades. pero con respecto a la deserción, sí, muchos lo hacen porque no cuentan con los recursos, no tienen ningún implemento, la herramienta que es el computador, no cuentan con internet, porque los más vulnerables, los de bajos recursos, son los que más han sufrido con este cambio. Ujú. Sí, Entonces, sería como ese. La verdad, entonces estaría de yo acuerdo. voy a ir llenando aquí de una vez Ujú. y vamos de una vez esto. Recopilando de una vez el material. Mientras tanto, ustedes van pensando en las causas. Entonces, las causas, ¿cuáles serían? Las causas, pues ahí sería lo que yo dije, ¿no? El cambio de vida, que sería que de las clases presenciales a las clases virtuales. ¿Qué efecto ha causado? Pues la desmotivación en los estudiantes, porque pues no están preparados para ese cambio. Sigamos hablando porque no podemos quedar. Sí, Bueno, las causas, ¿por qué está quedando grabado? Las causas que ha generado, ¿qué causas Yo ha tengo aquí un generado? aporte, ¿Sí? yo tengo un pequeño aporte aquí, pues según lo que yo subí, pues tengo como causas. Sería el pobre autoconcepto de los niños, dependencia, porque pues ellos ya se vuelven como dependientes de la mamá, ¿cierto? Porque como usted decía, los niños a veces, créame que uno es el que lleva y hace las tareas por ellos. Sentimiento de soledad también, porque pues ellos no están con su grupito de compañeros ni de amigos, porque ellos es donde más socializan. Sería conducta disruptiva, hiperactividad, destructibilidad, impulsividad, lo que afecta a su rendimiento en la escuela, exclusión y pobreza. Es como una de las causas.
también como la deserción escolar, ¿no? Porque pues debido a la pobreza también hace que pues como padres tengamos que retirar a nuestros hijos porque no contamos pues con un celular como de alta gama o simplemente porque no contamos con dinero pues para tener internet en la casa. No sé si ustedes estén de acuerdo Sí, en esas causas. la deserción escolar hace que muchos niños se vayan por un mal camino. Muchos buscan el camino fácil, se dedican ya Sí, a otras cosas. A veces ya se vuelven delincuentes porque no están porque no están ocupados. a la prostitución y eso también, a veces esa deserción también ha producido mucha violencia intrafamiliar en los hogares, porque a veces los padres se cogen mal genio por explicarle, por querer ser como ese profesor que no tienen ahí en la casa, ya sea en el colegio. Como ya no van al colegio, entonces nosotros los padres nos volvimos sus profesores. Y a veces muchos padres no tienen la paciencia para explicarle a un niño o no tienen el conocimiento. Entonces, esos tipos de tareas a veces les queda grande, no saben cómo ayudarlos y se ponen de mal genio y terminan pegando, golpeando a los niños. Exacto, yo estaba leyendo un artículo en eso, de que según el bienestar familiar recibe cantidad de llamadas diarias de los niños por maltrato familiar, es como de algunas de las causas también muy altas, Bueno, sería entonces también. tenemos más o menos definido las causas. Ya ahora lo podemos ir llenando. Bueno, ya ahora. Aquí tengo un artículo del por qué los niños tienen pues causa y consecuencia de la deserción escolar. Como decía, sería el sistema educativo, pobreza, uno de los factores importantes como de causas para que los niños se deserten de las escuelas. Sí. Entonces, pues, ya pues, con todo lo que hemos hablado ya se puede llenar el árbol problema. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar? Tenemos que socializar. Bueno, sería el cuadrito. Está. Tenemos que hablar de los factores protectores. Los factores protectores. Sí, Factores protectores y los de riesgo. Factores de riesgo. Bueno, yo en lo que yo estaba haciendo coloqué como factor protector a las redes de apoyo, al apoyo institucional. Muchos colegios están haciendo lo imposible, están implementando estrategias para ayudar a los niños. De los que no tienen el computador, la herramienta, les están dejando guías impresas en el colegio para que vayan y las recojan. El apoyo familiar en la parte de la casa, que tiene que ser muy importante, uno como padre de familia apoyar a los niños en estos momentos tan difíciles, porque ellos estaban acostumbrados, eran clases presenciales y ahora, ¿vale? Nosotros estudiamos virtual, pero de un comienzo iniciamos así. Para nosotros, pero ellos toda la vida han estudiado presencial, desde que empezaron en su inicio de colegio, ha sido presencial. Y ahora, afrontar este cambio tan difícil, pues creo que la familia debe ser un apoyo fundamental. Sí, claro. Otra cosa, otro factor protector sería que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, aunque todavía no han, algunos colegios ya están haciendo lo de alternancia, que ya pueden ir al colegio y pues cumplir con los protocolos de seguridad, ya los están dividiendo, o sea, tratar de dividir el grupo para que no haya tanta aglomeración en un salón, como los salones de colegios públicos tienen mucho alumnado, entonces no tienen como demás. Por lo menos acá en Aguachica se sufre mucho por agua. Y quieren que todos los niños se estén lavando la mano y no tienen ni agua en su colegio. Sí, claro, pero yo digo que eso también depende de cada uno y viene de la familia para tener como los medios suficientes para cuidarse, no tanto a nivel educativo, sino a partir de la familia.
¿Qué, claro. qué puedo hacer para que mi hijo pueda ir a estudiar y, y sí, y se proteja de, pues del virus? Sí, Aunque yo estoy hablando con un profesor y pues, él se quedó impresionado porque en cuanto hubo unas estadísticas para saber si los padres de familia estaban de acuerdo para volver otra vez a las clases pues, en los colegios. Y muchas de las familias decían que no, que porque pues estaban en riesgo pues de contraer el virus. Pero en sí, muchas ocasiones uno mira que o sea, en las calles se los pasan los niños jugando y sin ningún medio de protección. Entonces, eso es como algo contradictorio, porque no están seguros para ir a un aula, pero más en las calles no piensan en eso. Entonces, hay sí. algo como complicada la situación, compleja. Bueno, hay algo que no hablamos y fue sobre las consecuencias. Hablamos de las causas, pero no hablamos de las consecuencias en el árbol problema. Sí. Sí, nos faltó las consecuencias. Sí, Porque sí, claro. ahí yo creería que ahí una de las consecuencias que trae eso es por lo menos la dificultad del aprendizaje, porque ya ellos, sinceramente, la parte del aprendizaje es ya no es lo mismo. O sea, el nivel de aprendizaje ya no es igual. Entonces, eso creo que afectaría. Por otro lado, a veces, debido a toda esta problemática, la decepción, pueden haber problemas familiares, desintegración familiar. De ahí sí entraría, creo que el desinterés, la desmotivación. Pues no sé ustedes qué opinan. Mm, La exclusión social también. Ahí entran muchos factores ahí. Ya tenemos claro más o menos qué vamos a hacer ahí. Ahora los factores de riesgo. Ya hablamos de los factores protectores, ahora vienen los factores de riesgo. Los factores de riesgo ahí sí creo yo que ahí va lo que es maltrato infantil, disfunción familiar, falta de interés, violencia intrafamiliar, pobreza. Esos son factores de riesgo. Yo diría que otro factor de riesgo sería como las limitaciones de conocimiento, porque muchas veces a pesar de que pues los colegios brindan el material o la guía pues para hacer las actividades, también, o sea, los estudiantes se limitan a quedarse con lo poco que está en la guía. Entonces diría que límites de desarrollo de aprendizaje. Bueno, Sí, ahora el cuadro que nosotros hicimos en la entrevista, teníamos que hacer como un análisis y teníamos que implementar unas acciones. Tenemos que, aquí yo tenemos, no me acerqué tanto. tenemos que colocar unas No, acciones. noche estuve mala, mala. Ya. ¿Y qué tienes acá? ¿Te duele el pecho? Sí, me empezaron a encoger los dedos, que no los podía mover así como. Sí, me alteré de nervio. Enfoquémonos en las acciones y conductas que se tienen que abordar ante esta problemática. Entonces, de las acciones que nosotros podemos Mónica, escucha como mucho ruido. tenemos que seleccionar 5 acciones para poder No, yo estaba muy mala. del análisis de la Y problemática. pues tenía que ir a Pitalito también ayer, esta mañanita, y yo no me cuidé ni nada. Bueno, yo creería que Deberíamos como de poner las acciones que hemos hecho y de ahí partir como decir, esta es la mejor
O sea, como tener Debemos una regla revisar, más clara, ¿no? debemos revisar las acciones y definir qué acciones van a ir Ajá, ahí. ¿cuál de todas podemos elegir? A ver, aquí ya vemos, creo que 3 participantes en el cuadro. Corro a hacer trabajo porque estamos más atrasados. Mónica, ¿qué era que está haciendo? Compañera, y no que vino la enfermera a revisarme. Es que Ah, estoy siempre- ya. Qué pena con ustedes, pero ya les ayudo. No, y la disculpo, la No, es que eso está quedando grabado, tratemos de hablar Sí. solamente de lo que estamos. De pronto es el internet también que está malo. No, sí, sino que se No, es que escuchaba como estaba- mucha interrupción. Sí, es que pues Entonces, llegaron mis papás a visitarme y trajeron la enfermera, pues porque me miraron así malita y a ver si me inyectan, Bueno, en las pero acciones, pues este cuadro es el de, a ver, este que estoy mirando acá. Este es el mío. Este es el mío. Bueno, yo ahí, en la parte de las acciones, como es tan largo, coloqué en la parte individual crear rutinas y actividades de aprendizaje. Generar estrategias donde los niños puedan jugar, relajarse y puedan tener momentos y espacios tranquilos que incluya el aprendizaje. Esto quiere decir que eso no lo van a hacer en el colegio, ¿no? Porque ellos ya no están, sino en la casa. A veces los profesores saturan mucho al niño y no colocan como otras cosas que ellos también lo vean divertido, que les ayude, pero también se relajen, pero también se diviertan y no se vuelva una monotonía, una rutina y no los estresen con tanto material que a veces les envían. Entonces realizar programas, videos, Póngase los zapatos. actividades que los hagan sentir mejor, que no se sienta el niño aburrido en la clase. yo en cuanto a la parte individual puse, es importante implementar espacios de autoanálisis, la cual la persona pueda tener su propio espacio para evaluar su proceso de desarrollo, como también obtener un crecimiento personal para adaptarse a los cambios que pueden presentar un giro de 180 grados, como lo ha sido la pandemia. Pues en cuanto a eso, yo también tenía como algo relacionado con lo que acabo de decir. Diría que, o sea, que ellos puedan establecer un tiempo como para entretenerse, ya sea en música, en baile, y sí, como realizar actividades recreativas que ellos se puedan como motivar, como relajarse de todo lo que tiene que ver con el estudio. Sí, claro. yo quiero opinar ahí un poquito también, ¿Ah? esto pues según las acciones que creo, pues que puse ahí, puse crear espacios, como ustedes también lo reiteran, crear espacios dentro de las clases para fomentar de los valores del Pero estudiante, no crear sé. campañas educativas, perdón. No, pues diría que, o sea, en cuanto que dice que clase, pues no sería, ahí sería como parte como de grupal, ¿no? Porque al igual sería individual, sería como en la propia casa, en otro espacio que no sería la clase. Sí. Ah, sí. Pues diría, no, no sé, perdón por la interrupción. Bueno, en la parte familiar, yo Sí, coloqué, pues sí, es igualmente. en la parte familiar yo coloqué que se debe fomentar más la comunicación activa con la misma familia. Dice, tanto padres como hijos responden a situaciones difíciles que se estabilizan de diferentes formas, por lo cual se realizan charlas educativas donde se pueda educar al sistema familiar para fomentar la empatía, y ponerse en lugar del otro, donde se logre minimizar el conflicto y diferencias entre las familias. En cuanto a lo... ¿Cómo? Siga. En la parte familiar. En cuanto a lo mío, pues puse casi algo parecido.
es necesario que se pueda llevar un asesoramiento familiar, la cual se lleve al mejoramiento de las relaciones familiares, a llevar una comunicación e interacción estable entre los padres e hijos, de manera que haya un reforzamiento del manejo emocional, empático y resiliencia. Sería como el resumen eso. En cuanto, o sea, que la familia pueda recibir como una orientación de otras actividades que puedan implementar dentro del hogar, que no sea como que solamente vamos a ver una película, vamos a compartir un almuerzo, sino más allá de poder entender la situación en la que pues, cada familia está pasando. ¿Se han dado cuenta que en algunos colegios han seguido con las escuelas de padres y han hecho reuniones virtuales de escuelas de padres como queriendo orientar a los padres de familia para que puedan hacer un apoyo acá en las casas, o sea, con los hijos en la parte educativa? Mónica, ¿qué puso? Sí, igualmente, pues como no estaba, me enfermé un poquito, entonces yo esta tarde fui y le hice la entrevista a la profesora y ella me decía eso, que igualmente en el colegio habían enviado una chica, una psicoorientadora, pues para eso mismo, pues para capacitar a los profesores y igualmente pues también ayudar a los estudiantes para que sea pues como más factible, ¿cierto? La manera virtual que había, o sea, en este colegio había visto la alta participación de parte de ¿qué? Del grupo, digamos, administrativo en el colegio, de enviar una psicoorientadora para que pues les ayuden. Entonces eso decía que pues de esa manera estaba pues muy contenta. Igualmente pues los profesores hacían también todo lo posible en ayudar también a los niños de, como digamos, estar pendientes en llamadas, como 2 o 3 veces a la semana hacían llamadas y eso para estar pendiente de los niños de manera virtual, pero, o sea, en distanciamiento, pero pues, como decir, tenerlos cerca y ellos también sientan ese apoyo. Bueno, en la parte de la comunidad, yo coloqué que se debe brindar información adecuada, o sea, crear estrategias donde brinden apoyo, información por medio de, aquí por lo menos en Aguachica se ha brindado apoyo en las emisoras locales, comunitarias, donde toda la comunidad esto se le habla de la problemática que se viene presentando para que ellos adquieran con el conocimiento sobre lo que está pasando y tomen medidas adecuadas, ayuden a los niños a organizar actividades, a estar en aislamiento en los hogares, en saberse cuidar con respecto al lavado de manos, el tapabocas, tener todo ese autocuidado. Entonces, pues, las actividades deben ser relacionadas con el COVID-19, donde todos puedan tener con más claridad sobre sus consecuencias y la importancia de cumplir con todas las normas regidas por el gobierno. Y de esa manera clara y oportuna se debe orientar a toda la comunidad para que hagan sus actividades de la casa. En cuanto a eso, yo diría que pues tiene mucho que, o sea, sería una buena intervención. Por ejemplo, donde yo vivo, sí creo que no hay ese tipo de espacios para hablar a las personas, no hay. Diría también que eso faltaría mucho pues en todas las partes de Colombia. En las partes de Colombia, ¿qué podría decir más? Diría que también por parte de las noticias y eso, como que a diario es como un estrés ante eso, porque solamente las noticias presentan ese tipo de casos, que en Antioquia hay yo no sé cuántos casos, que en Bogotá hay otros, que ya empezaron las cuarentenas. Entonces yo digo que eso es una parte de estrés para toda la comunidad, especialmente pues para los padres de familia. Y en una vecina hubo un caso de que
se le entró en depresión, mejor dicho, la cual pues tenía muchos miedos de salir a la calle y pues llega y prende el televisor y lo primero que mira son situaciones de la pandemia, pues entonces hacen que las personas pues estén, sí, alteradas a toda hora. Entonces diría que lo que dice la compañera es un buen tema de intervención. Debido a eso, muchas personas se han enfermado por la misma ansiedad, el miedo, el estrés, la preocupación, el estar encerrado. Todo eso ha enfermado a muchas personas, como jóvenes, ancianos, no hay distinción de edad. Entonces, debido a toda esta problemática, mucha gente se ha enfermado. Entonces hay que mirar también la parte de la salud. Sí. Bueno, la salud mental es donde también, pues como nosotros intervenimos, ¿no? Donde nosotros es la parte donde más nos preocupa, la salud mental, pues como futuros psicólogos es donde nos debe también importar mucho y es donde ha afectado también demasiado, tanto a los adultos como a los niños también. Entonces, sí, la parte de la salud mental ha sido demasiado afectada. bueno, compañeras, pues yo diría que ya socializamos. Hola, en este video aprenderemos cómo grabar. Esto, yo creo que ya socializamos los puntos que pide la guía, entonces yo creo que ya, por el momento. No sé si Compañeras, y la pregunta que ahí había abajo. No, ese creería, sería para la otra parte. esa es otra sí, grabación. Sí, no, no. Sí, pero sí nos faltaría la parte de la comunidad, ¿no? En las De acciones. esto quiero hablar, pero cuando ya terminemos de grabar acá. O sea que ya puedes terminar de grabar para poder seguir hablando. ¿Terminó la grabación? Sí, termina la grabación.